tal amigos de Yo Mujer? Yo soy Diana Manso y en este día estoy muy contenta porque, ¿qué creen? Estoy con una gran amiga que conozco desde hace mucho tiempo, pero también es una profesional en lo que se dedica. Ella es Priscila Magariño Cabrera, que es psicooncología. Yo te agradezco muchísimo, Pris. ¿Sí lo dije bien o está mal? Psicooncóloga. Psiconcóloga. Vamos a volverlo a hacer entonces. Psiconcóloga. No voy a cortar entonces. A ver. No me lo vas a editar. Psiconcóloga. Oncóloga. Psico-oncóloga. Ahí está. Psico-oncóloga. Ahí está. Perfecto. Volvemos a entrar. Va. Una, dos, tres. Espérate, voy a abrochar este mejor para que no se vea tanto mi panza. Ni se nota tú. Se nota pues. Así Ya. está mejor. Mira. 3, 2. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Manso y estamos en otra emisión más de Yo Mujer. Les doy la más cordial bienvenida. Y hoy me encuentro con una gran amiga y además muy profesional. Ella es Priscila Magariño Cabrera, psico-oncóloga. Te agradezco, Pris, que nos hayas dado tu tiempo para hablar sobre la importancia de las terapias, porque sobre eso es esta entrevista, pero también por qué enfocarte o focalizarte como experta en psico-oncóloga. ¿Cómo decides esto? Preséntate, por favor, para que nuestra audiencia te conozca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Priscila Magariño y soy terapeuta. Me ubico aquí en Juchitán de Zaragoza y bueno, como bien dice Diana, soy psicooncóloga. Tengo también un diplomado en tanatología, terapia breve y en logoterapia también. Entonces, sí, me dedico a la psicooncología porque, bueno, hay una población, fíjate Diana, que no está tan atendida en el sentido emocional, ¿no? Y creo que es importante que puedan ellos tener acceso a este acompañamiento terapéutico, ¿no? Y son los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, ¿no? Por eso me especialicé en psicooncología. ¿Cómo descubres que es importante que estos pacientes, sabemos de que están en su tratamiento o quizá ya salieron del tratamiento, ¿no? O están cursando con este tipo de padecimiento, que reciban este acompañamiento que tú haces? ¿Por Mira, qué es importante? desde el inicio del diagnóstico, cuando a ti te informan después de una serie de estudios, te confirman que tienes CA de mama, ¿no? CA de tiroides, CA pulmonar, todos estos diagnósticos, acuérdate que el cáncer casi siempre está relacionado con la muerte, ¿no? El paciente siempre que le dan el diagnóstico asimila o ve cercana la muerte. Entonces, cuando yo veo cercana la muerte, pues obviamente me pregunto primero si estoy listo para morir, ¿no? Claro. Sin embargo, adelantamos, ¿no? Y no tomamos en cuenta que vamos a llevar un proceso que es desgastante, que afecta a nuestro sistema familiar, que afecta a nuestra vida laboral y toda esta funcionalidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Hay cosas que se suspenden, hay cosas que dejamos de hacer, hay cosas que dejamos de comer, que de pronto me sé muy sano y resulta que siempre no, que hay un padecimiento. Y entonces empieza también un ciclo de pérdidas, ¿no? La pérdida de mi salud, la pérdida de mi seguridad, la pérdida de mi habilidad laboral, incluso, Diana, hay muchos casos que pierden hasta la pareja, ¿no? Sí, hemos Sí, visto, por ejemplo, que he entrevistado a mujeres con cáncer de mama, ¿no? Que dicen, no, pues es que porque me retiraron una mama, pues ya el esposo o la pareja dice, pues ya no eres mujer, ya no sirves, así con esas palabras textuales. Y por eso precisamente estamos haciendo esta entrevista, Pris, para concientizar también a esas mujeres, ¿no? Esas mujeres que nos ven y también a los hombres, obviamente, porque es necesario acudir a terapia. sí, el hecho de poder enfrentar la pérdida, ¿no? O sea, el proceso, el desgaste que representa, el hecho de empezar a perder fuerzas por algún tiempo, ¿no? La pérdida de cabello, que es una característica muy común que se da. Entonces empezamos también a perder identidad, Diana, ¿no? O sea, yo no me había visto con cabello antes de yo, por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que mi identidad era mi cabello, ¿no? Yo sin mi cabello no soy yo.
Entonces, Sí. son procesos complejos que necesitan el acompañamiento, ¿no? No solo el paciente que está diagnosticado con cáncer, sino también su familia, ¿no? Se mueve toda una dinámica familiar a partir del diagnóstico. Entonces, la intención es que sean acompañados y la verdad es que la familia a veces no sabe cómo acompañar. Tú me imagino que Sí. vivido esos procesos. ¿Qué es lo primero que se hace, Pris, ¿no? De que, como tú bien lo dices, ¿no? ¿Cómo, qué le hablo, qué le digo? Como tú dices, ¿no? Se le está cayendo el cabello, ¿qué? Le toco la espalda, le digo ánimo, no sé, algo que nos puedas tú decir en ese momento que pueda ayudar a estas familias y obviamente, pues que acudan a ti, ¿no? Que acudan a terapia, que es importante también. Sí, mira, la gran mayoría de personas no sabe cómo acompañar. Muchas veces yo siempre digo que hay frases peligrosamente bien intencionadas, porque las decimos con toda la mejor intención del mundo, pero para el paciente resulta una patada en la panza, ¿no? Una patada en el Sí, hígado. sí, 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 en Como ese frases momento. como échale ganas, ¿no? Todo va a estar bien. Oye, mira el caso de allá, él no murió, ¿no? Ella no murió. Y entonces hablamos de cómo me pides que le eche ganas cuando yo estoy viendo mi muerte muy cerca, ¿sí? Sobre todo cuando el diagnóstico eh, resulta que a veces el estadio en el que está, pues está en un estadio avanzado, ¿no? Porque también hay fases dentro del cáncer que son terminales, ¿no? Sí, Donde ya empiezan a mencionar como la atención paliativa, el cuidado paliativo, y entonces tenemos que trabajar repaso de vida, ¿sí? Sí, es un acercamiento real hacia el final de la vida, no en todos los casos, hay muchos casos que han sido resilientes, donde ya están son casos de remisión, por así decirlo, ¿no? Ya van a sus chequeos cada 6 meses, sí. entonces esos son los pacientes que ya salieron, por así decirlo, del proceso de cáncer. Sin embargo, hay muchos otros que continúan el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Pris, ¿no? En este caso de la comunidad ismeña, la comunidad de Juchitán, ¿tú has notado que va en aumento? Cada vez son más pacientes que tienen este Sí, padecimiento. sí, va en aumento, pero fíjate que muy pocas personas conocen la herramienta de la psiconcología. Sí, 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 por eso a mí Son me muy pocas. sorprendió y dije, hay que entrevistar a Y Pris, ¿no? creo que, gracias Dianita, yo te agradezco eso. Creo que muchas veces creemos que no tenemos el acceso a un proceso terapéutico, ¿no? No se tiene el acceso a la herramienta y la verdad es que nos concentramos más, y es entendible, nos concentramos mucho, mucho más en qué sigue del tratamiento de mi familiar, ¿no? O qué sigue de mi tratamiento. Yo tengo consultas tanatológicas de ya personas que han perdido algún familiar por la enfermedad, y sí me dicen, a mí me hubiera encantado poderte conocer antes de la muerte de mi ser querido, ¿no? Antes de la muerte de mi familiar, para yo poder acompañar. Ahora entiendo, ¿no? Que esto no lo debí hacer, ahora entiendo que debí respetar un poquito más sus decisiones, ahora entiendo. Entonces, toda esta parte a la que creemos que no tenemos acceso, ¿no? Y que sí lo hay. Por ejemplo, tenemos la iniciativa, ¿ves? Ahorita les voy a hablar de la iniciativa. Primero, no sé si tienes alguna otra pregunta, Diana. Pues me gustaría que tocáramos ese punto, ¿no? De esa iniciativa, qué es y por qué es importante. Mira, de hecho yo decido estudiar psico-oncología porque yo viví en carne propia el proceso oncológico, ¿no? Mi papá fue diagnosticado con CEA pulmonar fase 4 en el 2018 y yo no supe cómo acompañar a mi papá. Creo que mi familia tampoco supo cómo, ¿no? Hubiéramos tenido a lo mejor la herramienta y y fue por eso que yo decidí estudiar psico-oncología, ¿sí? Para poder acompañar a las personas que de pronto creemos que no tenemos alternativas, ¿no? Sí las hay. Y la iniciativa nace precisamente después de que fallece mi papá.
¿no? Nace en el 2021, a finales del 2021 nace la iniciativa, y son espacios gratuitos de proceso terapéutico una vez al mes para los pacientes con diagnóstico, ¿no? O sea, ya con el diagnóstico confirmado, tenemos espacios gratuitos de proceso terapéutico y los abrimos una vez al mes. La iniciativa es en memoria de David Magariño, ¿no? David Magariño fue mi papá y la iniciativa yo la genero en su memoria, ¿no? En memoria de mi papá es que yo abro la iniciativa y abro espacios una vez al mes. Y el próximo periodo de iniciativa es el 12 de abril, el sábado. Qué bueno 12 que nos de abril. Dices. Ajá. Son 3 espacios gratuitos para quien esté interesado o interesada en contactarme, puedan generarse el acompañamiento, es gratuito. Y bueno, una vez que ya se llenen esos espacios, volvemos a abrir en mayo. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido, Pris, este acompañamiento que tú haces? ¿Qué reacción ves en las personas? ¿Notas cambios? ¿Qué te dicen, no? Y la verdad, felicitarte por esta iniciativa porque lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos muchas veces, tú bien lo dijiste, no sabemos cómo tratar a los pacientes y ahora esos espacios que tú das. Mira, la verdad es que hay procesos en donde al paciente no se le puede quitar el dolor, pero sí se le puede acompañar en el dolor, ¿no? Y hemos tenido, los espacios han sido intermitentes, hay pacientes que se van, fallecen, y siempre el familiar está agradecido, ¿no? Porque estuvimos en acompañamiento con ellos. He recibido comentarios muy bonitos como, si tú no hubieras estado acompañándole, él o ella no hubiera afrontado con amor, ¿no? No hubiera afrontado, no sé cómo hubiéramos pasado esto sin el acompañamiento. Es una herramienta muy, muy importante, es una herramienta que nos permite acompañar desde otra posición, ¿no? Evidentemente son procesos dolorosos, son procesos que retan, que duelen. Sin embargo, el acompañamiento asertivo es una opción que puede llevar al paciente a vivirlo de una mejor forma, ¿no? Y además hacerlo digno, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos, ¿no? De que no, que ya no sirves, que ya no es, o sea, empezamos como a decirle muchas cosas, o tú te lo buscaste, ¿no? Te pasó porque no, quizá con cáncer no en el estómago, cáncer en el estómago, no, pues no comías, preferías hacer dietas, te malpasabas, o sea, en lugar de decirle mejor asume esta terapia, aprovéchala y mejoramos todos, ¿no? Porque claro, creo que se mejora también el entorno familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Ahora, Pris, hablar del por qué es importante la terapia, por qué la gente tiene que ir a terapia, por qué ha sido siempre un mito eso, ¿no? De que la gente, sobre todo la gente adulta, inclusive jóvenes también, que tú le dices, oye, vamos a terapia, te pago una terapia, y luego te dicen, pues es que yo no estoy loco, o yo para qué quiero eso, ¿no? Y sobre todo hacen inclusive comentarios, si yo conozco a esa psicóloga, conozco a ese psicólogo, mira cómo vive, pero creo que eso hay que dejarlo atrás. ¿Por qué es importante acudir a terapia? Bueno, yo siempre he dicho que los psicólogos ni somos magos ni hacemos magia, ¿no? Siempre somos personas normales, pero traemos lamparitas. Entonces, sí hay un sistema resistente, ¿no? O sea, socialmente, culturalmente, tenemos un sistema que se resiste a llevar terapia, pero si tú hablas con personas que han llevado terapia, con cualquier terapeuta, bueno, que también es importante decir, hay buenos terapeutas y hay malos terapeutas, ¿no? Exacto. Pero si tú hablas con alguien que haya llevado proceso terapéutico, siempre te va a decir que ayuda para bien, ¿no? No es necesario estar en una crisis emocional para acudir a terapia. Creo que el acompañamiento terapéutico ayuda por mucho y abona por mucho. Entonces, no es necesario estar en medio de una crisis para que puedas acompañarte, ¿no? Y para poder mejorar como persona áreas en donde sientes o en donde has identificado que tienes heridas, que tienes conflictos, situaciones ahí de sociales, familiares, ¿no? Y entonces, bueno, para eso estamos nosotros. Ahora,
de tu experiencia que tienes, sabemos que tienes mucha, ¿quiénes son los que más acuden a terapias? ¿Las mujeres, los hombres? Bueno, en mi población, te voy a hablar de mi población. Claro. En mi población, el 80% de mis pacientes son mujeres. ¿Y son jóvenes o personas adultas? Sí, oscilan entre los 23 a los 61 aproximadamente, entre 23 y 60. Sí, esa población es que yo tengo en consulta. Y en cuanto al tema, por ejemplo, de la ansiedad, sabemos que Juchitán, el Istmo, ha pasado una serie de como historias, situaciones de un sismo, ¿no? De ahí se vino la pandemia, que fue mundial, y de ahí cuestiones también culturales, tú lo has dicho, ¿no? ¿Cuáles serían como esos padecimientos que más, como padecimientos emocionales los que más motivos, los motivos de consulta? Los motivos de consulta más frecuentes, sí es la ansiedad. Yo he tenido muchos casos de ansiedad, pero ahorita específicamente en este periodo, tengo casos de separación. Sí, hay muchos casos de personas, de mujeres que están pasando por separación y necesitan el acompañamiento, ¿no? Y los casos tanatológicos que también son una alta estadística, ¿no? Personas que buscan ayuda, buscan acompañarse después de perder a un ser amado. Y sobre todo eso, Pris, ¿no? Tienes toda la razón, el tema de la ansiedad, y lo vemos continuamente en las redes sociales, que muchos dicen, no, pues hoy amanecí, o tengo este tipo ronchitas en la piel, o me como las uñas. Eso es parte de la ansiedad, sí, supongo, ¿no? O cómo se manifiesta esto, cómo saber cómo diferencio eso, que estoy en un proceso de ansiedad y tengo que pedir ayuda. Mira, yo creo que tengo un maestro que siempre nos dice que el trauma se acuerpa. Si nosotros no aprendemos a escuchar nuestras emociones, las va a gritar el cuerpo, ¿no? Entonces, la ansiedad definitivamente se empieza a manifestar con diversos síntomas, ¿no? A veces vamos al médico y el médico nos canaliza a psicología, ¿no? Sí. Es que ya fui, me hice muchos estudios y resulta que no tengo nada y me canalizaron con usted, ¿no? Pues bienvenido, porque vas a empezar a trabajar tu ansiedad. Claro. Entonces, sí, es súper importante que podamos, no es necesario que vivamos nuestro dolor o nuestros procesos emocionales a solas, ¿no? Siempre es importante tener el acompañamiento. Ahora, Pris, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo llegamos a ti para que nos brindes ese acompañamiento también para que nuestra audiencia pues tenga esta opción tan importante? Te digo, yo no había escuchado de veras que hubiera una psicooncóloga, quizá así específicamente como lo que tú eres, que dé espacios gratuitos mensualmente y además atienda este tema tan importante que son los duelos también. Sí, estamos muy cercanas, ¿no?, al dolor. Siempre los recibimos aquí con mucho cariño, con mucho amor. Y estoy ubicada sobre Avenida Juárez, a unos metros después o unos metros antes de la técnica 50, conocida escuela, y justo detrás del Hospital General. Y me pueden encontrar vía WhatsApp al 971-147-4010, ¿no? Y trabajamos con previa cita. Y en redes sociales también. En redes sociales me encuentran como psicóloga Priscila Magariño y nos pueden empezar a contactar. Si alguien conoce o alguno de ustedes está pasando por un proceso de diagnóstico de cáncer, pueden contactarnos también. Acuérdense que los espacios abiertos son el 12 de abril y posterior a ese día abrimos espacios mayo, junio y así sucesivamente, ¿no? Cada mes. Y los vamos poniendo en la red y los vamos poniendo también en el WhatsApp. Priscila, ¿alguna recomendación a nuestra audiencia, a las mujeres, a los hombres, a quienes nos vayan a ver en este programa de Yo Mujer, como última recomendación, decir, vengan a terapia, es importante, salva la terapia, sí, ¿no? La verdad es que es una tablita salvavidas, ¿no? Es una tablita salvavidas. No vivan sus procesos solos. Creo que muchos de nuestros paisanos, y creo que sobre todo sí, todos, ¿no? Pero las mujeres, justamente eso hablábamos hace un ratito con otra persona,
que tenemos esta energía de poder con todo nosotras solas, ¿no? No tenemos que vivir ningún proceso, tanto mujeres como hombres. No tenemos que vivirlo solos. Siempre es mejor vivirlo en compañía, en acompañamiento. No, y además tú lo has dicho, ¿no? Como mujeres a veces decimos, yo puedo con esto, asumimos muchísimos roles. Entonces creo que venir, mucha gente dice, pues 1 hora de plática, pero 1 hora es salva, o sea, platicas, te relajas, trabajas, aprendes, trabajas, exacto, porque ahí te dejan como ciertas tareas que tú vas a hacer durante el tiempo que después vuelvas a terapia, pero además ayuda enorme, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Diana, no, por al la contrario, invitación, al gracias contrario. por tu tiempo, gracias por la amistad de muchos años también. No, yo creo que era importante, ya te la debía que tenía que estar acá. Yo la verdad quedé muy impactada cuando vi y me alegré mucho porque dije, una psicóloga enfocada precisamente al tema oncológico no lo había escuchado y dije, no, las mujeres de Yo Mujer y también la gente que nos ve, pues tiene que conocerte. Así que eso me trajo hacia ti de nueva cuenta y agradecerte de veras a todas nuestra audiencia que nos está viendo y que obviamente ya les diste tus datos y ojalá de veras puedan darse el tiempo de acudir a terapia. Así que con eso nos despedimos, agradecerte el haber estado en Yo Mujer. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.